Hola, buenas. Espero que estén bien todos ustedes, donde sea que estén. Hace unas semanas hice un video referente al trading con memes. El video trataba de información básica acerca de varias generalidades del trading y cómo es que se movía el mercado. Era un video básico del cual recibí realmente muchas muy buenas críticas acerca del video y también muchas preguntas he recibido acerca de ese video. Y entre las personas que me hicieron consultas tenían muchos problemas para entender el time frame en los que yo estaba trabajando y querían saber más información acerca de cómo realizar las entradas al mercado. Entonces, el día de hoy me puse a hacer un listado básicamente de qué es lo que me estaban preguntando y es lo que voy a tratar de explicar en este video. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Eric, soy de Chile, soy un trader que no lleva mucho tiempo, unos 2 años, y voy a tratar de compartir el conocimiento y la experiencia que yo tengo, con la que he logrado ser consistente para que a ustedes les sea de provecho. ¿Ya? Quiero agradecerle a todas aquellas personas que se han contactado. Quiero que sepan que si les gusta el video y si lo desean y si quieren hacer preguntas, debajo en el comentario voy a dejar mis datos, mi correo, mi Skype y ustedes pueden contactarme cuando lo desean. También voy a dejar el link al video anterior. Mi sugerencia es que si no viste el video anterior, no te lo pierdas y lo veas antes que este video para que puedas entender o tener el conocimiento del video anterior y de qué se trata o el fundamento para poder ver cómo realizar en profundidad las entradas en este video y poder entenderlas. ¿Ya? Vale. Entonces, primero quiero hacerles una analogía acerca de cómo, cómo es esto del trading, ¿ya? Esto es como una profesión, así como la profesión del carpintero. Para aquellas personas que están empezando, imagínate si tú tuvieras que estudiar carpintería, no porque hayas leído un libro exactamente, vas a saber cómo hacer una mesa, ¿ya? Entonces, eh, todo buen carpintero tiene por detrás mucha práctica. Entonces, a mayor práctica, más profesional es este carpintero y mejores muebles y de más calidad tiene, ¿ya? De la misma forma, un trader que se está que recién está apareciendo, que se está llevando por ejemplo por publicidad y ese tipo de cosas, no va a tener buen trading, ¿ya? Porque le falta práctica y le falta entender la profesión del trading, ¿ya? Eh, de la misma forma, usando la misma analogía, los carpinteros y en otras profesiones tienen herramientas, ¿ya? Martillo, los serruchos, sistemas de corte, eh, escuadra, metro. Tienen un montón de herramientas que les sirven para medir, para cortar, para golpear. Lo mismo el trading. El trading en un principio te lo venden como si tú tuvieras un indicador y ese indicador pudiera solucionarte la vida, la existencia. De la misma forma que, por ejemplo, un martillo no le va a solucionar la vida a un carpintero si es que no sabe usarlo, ¿ya? Que uses un MACD no te va a salvar de hacer buen trading si no sabes usarlo de la forma correcta. Así que cada herramienta, cada línea de tendencia, cada soporte y resistencia, líneas horizontales, dibujos, marquitas, Fibonacci, lo que sea, incluso estamos hablando de indicadores. Imagínense, por ejemplo, el MACD como una sierra de calar, una herramienta un poco más avanzada. De la misma forma, tenemos que entender cómo funciona la herramienta, para qué sirve y ahí poder utilizarla.
Yo no estoy en contra de usar los indicadores, yo personalmente no los ocupo, ¿ya? Pero sí hago uso de las herramientas básicas, al menos. Estamos hablando de líneas de tendencia, Fibonacci, líneas horizontales y algunas marcas y dibujos que a mí me permiten identificar lo que yo estoy buscando en el mercado, que es algo que voy a tratar de mostrarles a ustedes, qué es lo que ustedes tienen que buscar o cuáles son las condiciones que hay que buscar en el mercado para poder ingresar dentro de él, o en realidad más bien, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que esperar para poder empezar a buscar en esos sitios las entradas. Porque si nosotros tenemos una señal de entrada a mercado, pero que no está en un sitio adecuado, entonces lo más probable es que sea una trampa del mercado. Entonces lo que voy a tratar de explicar en este video lo mejor que yo pueda es justamente cómo ocupo yo las herramientas para que ustedes puedan luego entender cómo funcionan, para qué sirven, cómo es que yo las uso y luego ustedes usando su imaginación y, y su experiencia en lo que se pueda poder hacer uso útil de las herramientas y cómo yo lo hago. El día de hoy eh, voy a comenzar a hacer eso. Entonces, más que nada, el mercado, como yo decía en el video anterior, se mueve en ondas, ¿ya? Y esas ondas que da el mercado, ya sea en impulsos alcistas, tiene ciertos retrocesos, que es donde el público de grandes inversionistas está sacando su ganancia. Entonces podemos ver eso, por ejemplo, aquí esto es el par euro dólar en cuadro diario. Por ejemplo, el gran inversionista comienza tradeando aquí y empieza de a poco a sacar posiciones luego de que el mercado ya subió. Entonces, desde ese minuto, o sea, desde aquí, el mercado comienza a hacer un retroceso. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar para poder realizar nuestras entradas es ya sea entradas tratando de seguir una cierta tendencia, ¿ya? En entradas tratando de seguir la tendencia, o en, en caso contrario, entradas que estén después del pullback. Normalmente el mercado tiene, tiene tres fases, ¿ya? Son como un ABC. Ese ABC, por ejemplo, en la herramienta que yo estoy usando, para los que no la sepan, se llama TradingView. El ABC es un sistema de tres impulsos. Está el primero, el retroceso y el impulso. Entonces al primero se le conoce como rally, o sea, el AB es el rally, el BC es el pullback y el CD es el impulso. Y como vemos, por ejemplo, es rally, pullback, impulso y el mercado repite, ¿no? En este caso este sería su rally, su pullback, su impulso. No siempre tiene por qué atravesarlo, pero en la mayoría de las veces una buena tendencia alcista, y en sí una tendencia que valga la pena, tiene que poder atravesar el punto V, que sería este que está aquí, que estoy marcando con la línea verde. Para nosotros poder hacer una entrada insegura o la entrada a lo bruto, digamos, tendríamos que hacer la entrada siguiendo esta tendencia. Y la entrada más segura es dejar que la tendencia pase, esperar al pullback y entrar después del pullback en el impulso. Que, bueno, según la teoría de Elliot, podemos decir que es la onda 3, según el ABC es la parte C. En sí, el
mercado mucha gente lo ha visto, que se ha movido de esa forma y le han llamado de muchas formas, el ABCD, el Elliot, etcétera, etcétera, etcétera. Como les venía diciendo, son todas herramientas que uno puede utilizar. Vamos a analizar entonces, comenzando por los time frames que yo utilizo. Y tuve un correo electrónico que decía qué time frame te convenía o qué time frame le convenía comenzar a ocupar. Yo le contestaba en este correo electrónico a esta persona que personalmente yo ocupo el cuadro diario para hacerme un mapa general de cómo está el mercado funcionando, el gráfico de 4 horas, que es un gráfico intermedio, ya donde yo busco la media tendencia dentro de ese gráfico diario, y finalmente para la entrada suelo usar el gráfico de 1 hora. ¿Ya? Eso no significa que no podamos hacer trading en 4 horas o en un día o en 1 hora. Todos son válidos. Pero como le comentaba a esta persona que me había escrito el correo, yo no sugiero ocupar un time frame menor a 30 minutos. Yo de hecho casi nunca, si no es nunca, utilizo el gráfico de 30 minutos. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo tengo configurado con las estrellitas que solamente me aparezcan estos tres, el de 1 hora, el de 4 horas y y el de un día, justamente porque casi no los utilizo. Y el motivo es que aunque el mercado en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos se comporta generalmente de la misma forma en la que un día, 4 horas y 1 hora, la cantidad de pips de recorrido que hace ese mercado en un gráfico de 10 minutos o 5 minutos, por ejemplo, es muy escaso. Y sucede que nosotros, para poder entrar al mercado, tenemos que pagar spread. Y el spread suele ser de entre 2 y 6 a 8 pips en ocasiones, dependiendo del par. Entonces, si nosotros sabemos que el mercado va a dar un salto máximo de, no sé, 15 pips, en promedio, si el mercado hace 15 pips y nosotros tenemos un spread de 8, en el caso de que nosotros nos equivoquemos y fallemos en el trade, porque tenemos que entender que esto es un tema de un mercado de probabilidades, nosotros siempre tenemos que estar del lado de la probabilidad, pero en el caso de que la probabilidad se nos venga en contra, nosotros vamos a terminar pagando el spread más la pérdida. Entonces, eh, existen cuentas que son las que le llaman cuentas pro, o son las cuentas que tienen spread especiales, que son por ejemplo spread de 0,1, 0,2. Entonces, estas cuentas se pueden abrir por encima de, no sé, $20.000 o $50.000, una cosa así. Entonces, eh, para ese tipo de cuentas que permiten tener esa cantidad de capital, a ellos sí pueden tradear con time frame bajos, porque su spread es muy chico. Entonces, si ellos pierden 0,1 o 0,2 de spread más más la pérdida. En nuestro caso, imagínense que sería eh, 6 pip más la pérdida, y entonces por eso ya nosotros no nos conviene tradear en ocasiones 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto, sino que ya nos conviene más hacer algo más como un swing más largo en 1 hora, 4 horas y un día. Entonces, eh, respondí a esa pregunta para todo el mundo. Vamos a comenzar a ver, primero que nada tenemos que identificar, para poder entrar al mercado, cuál es la tendencia predominante, y eso lo hacemos en el gráfico diario. Entonces, con solo mirar el gráfico ya sabemos, por ejemplo, si estamos acá, que estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué estamos en una tendencia alcista? Porque cada vez los mínimos son más altos, ¿ya? Entonces podemos trazar aquí los mínimos cada vez más altos, aquí, aquí y aquí. Entonces, nosotros, si sabemos que estamos en una tendencia que va al alza, en donde el impulso es al alza, lo que nosotros tenemos que buscar
es el retroceso. Entonces vamos a utilizar la herramienta de Fibonacci. La herramienta de Fibonacci se encuentra aquí, Fib Retracement, y lo vamos a marcar desde la punta de la velita, o sea, digamos que desde la punta de la mecha se marca hasta la punta de la siguiente mecha, que es esta, ¿ya? Yo lo extiendo un poco para que pueda llegar, para que alcance. Entonces sería hasta ahí. Entonces, como podemos ver, yo en mi Fibonacci lo tengo configurado para que me aparezcan los niveles que yo he visto que funcionan en sí en el mercado, y esos niveles son el 38.2, el 0.5, el 0.618 y el 0.764. No me acuerdo bien si había explicado o no en el video anterior, pero básicamente cuando el mercado hace pullback al 38 o al 50, incluso al 61, la tendencia sí, la tendencia del mercado es relativamente buena y saludable. Ahora, si el mercado hace un pullback muy profundo, muy profundo, hasta cerca del 76.4, entonces ya podemos empezar a dudar de ese impulso o ese siguiente impulso. Normalmente incluso cuando ese tipo de cosas suceden, suele pasar que hay un doble techo que se va a formar, o un doble piso o algo parecido, ¿ya? Entonces, con esa advertencia en la mira, podemos empezar a tradear. Entonces nosotros lo que hacemos es tomamos el principio, el final, porque nosotros estaríamos suponiendo que estamos haciendo trading, ¿no? Nosotros tendríamos el mercado así, veríamos un par de velas aquí bajistas muy grandes, y entonces de ahí trazaríamos nuestro Fibonacci, porque sabríamos que después de estas dos velas grandes bien decisivas, el mercado está haciendo ya su pullback, y no podemos entrar en estas dos velas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es alcista, y imagínense que nosotros ya estamos en la segunda vela, tercer vela, y vemos que ya está rebotando en 38, 38.2. Normalmente el mercado siempre tiene un cierto efecto a esos valores de Fibonacci. Como podemos ver, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí de hecho se formó un pin bar, ¿ya? Ups. Se formó un pin bar que al final no hizo nada y continuó, pero tiene un efecto, y ese efecto de rebote que tiene este pin bar, por ejemplo, hacia arriba, tenemos que pensar que esto es un cuadro diario. Entonces cuando nosotros sabemos que estamos aquí y que arranca este día, el día del pin bar, digamos, digámoslo de esa forma, sabemos que, o podemos sospechar que durante ese día, en ese precio, en el 38, va o puede ocurrir un rebote. Entonces, cuando nosotros estamos tradeando en 4 horas y 1 hora, nos vamos a dar cuenta que incluso podemos utilizarlo para sacar un long en ese lugar, porque como estamos en cuadro diario y nosotros el trading lo hacemos intradía, eh, tenemos que primero tener una ubicación general, un panorama del universo, digamos. Finalmente lo que hace el mercado va a seguir a 50, y cuando atraviesa 50 y llega al 50 también tenemos que hacer lo mismo, empezar a sospechar que el mercado puede empezar a dar rebotes hacia arriba. De la misma forma, si el mercado hubiese seguido y si hubiese llegado a 61, tenemos que empezar en cerca de 61 a buscar ese tipo de rebotes, ¿ya? Como dije en el video anterior, si nosotros tenemos una vela bajista grande y al lado una vela verde, una vela alcista que sobrepasa más del 50% del retroceso anterior o de la vela anterior, entonces podemos empezar a sospechar que el mercado se está yendo a favor del largo. De hecho, eso es un trigger para mí de entrada. Cuando una vela roja grande está, está seguida de una vela verde que es de más del 50% en diario,
Entonces para mí eso es la entrada. Para mí esta es la entrada porque aquí lo que pasó fue que el mercado venía a la baja y, y comenzó a rotar. ¿Ya? No sé si espero que se entienda. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro panorama diario realizado y ya analizado, vamos a comenzar a marcar. Entonces yo por ejemplo voy a hacer una marca aquí para no perderme luego en el gráfico. Así, esta marca. Vamos a suponer que nosotros un poquito más adelante vamos a hacer la suposición de que nosotros vamos a estar en el, en el mercado en ese minuto, porque la gracia de lo que estoy tratando de enseñar es que eh, se entienda se entienda cuando uno está tradeando, no con el mercado ya pasó, porque es fácil cuando, uy, ya, yo ya tengo todo el gráfico dibujado, es fácil, acá estaba la resistencia, acá está el soporte, acá estaba el Fibonacci. Lo que quiero tratar de enseñar es cuando donde queman las papas, ¿no? Donde el mercado nosotros vamos a traerlo. Entonces, lo que hacemos es ahora pasamos a 4 horas y déjenme buscar dónde está esto. Tengan en cuenta que yo no elegí los pares, o sea, esto acabo de abrir la plataforma y estoy buscando, no es que va a ser que yo ya los tenía planificados. Entonces, teníamos nuestro Fibonacci que pasó desde aquí hasta aquí y estas eran las marquitas de inicio de día, ¿no? Entonces, cuando el mercado llegó y realizó este pin bar de aquí, ¿ya? Nosotros deberíamos en ese minuto sospechar que era una entrada en largo, ¿correcto? Nosotros tenemos que, siendo traders, tenemos la obligación de seguir un método. Entonces, uno de los grandes secretos, pongámoslos de esa forma, del trading es que el verdadero trader conoce de velas japonesas, ¿sí? Uno de los secretos para entender el trading y para poder ser un trader profesional es saber de velas japonesas. Y no me refiero a todas las velas japonesas, pero sí a sus formaciones principales. Y entre esas formaciones principales, la que yo había comentado de más del 50% es una, y la otra formación importante es la formación pin bar. Por ejemplo, aquí, ahí por ejemplo, donde tenemos un pin bar bien importante, podemos sospechar que el mercado va a retroceder. Ya sea que va a ser un retroceso o va a ser un largo, tenemos que poder entrar cuando hay un pin bar después de una cierta tendencia. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros teníamos la tendencia aquí alcista, y si vemos un pin bar negativo después de una tendencia alcista, para nosotros, o para mí al menos, es una señal de venta. Y como vemos, rinde su fruto, porque si hubiésemos entrado desde aquí, podríamos haber hecho profit. Vamos a suponer que hubiese sido hasta aquí, habrían sido en un día una ganancia de 64 pips. Aquí dice la cantidad. Lo mismo por ejemplo, este pin bar de aquí, al alza, nosotros veníamos a la baja, a la baja, a la baja, y teníamos un pin bar muy fuerte al alza en el que deberíamos haber entrado. Entonces el pin bar habría cerrado aquí y nosotros con el stop loss por debajo de la mecha deberíamos poder entrar. Y en el supuesto caso de entrada máximo podríamos haber sacado, bueno, como 24 pips ahí, ¿no? Suponiendo de que nosotros nos salimos cuando el mercado empieza a oscilar en nuestra contra, o sea, cuando las velas, por ejemplo, después de esta formación de velas chicas, hay una vela decisiva roja, en ese minuto salimos. Por eso es que yo calculo aquí 24 pips.
volvamos, entonces, bueno, después de toda esa explicación, digamos, volviendo al ejemplo, nosotros teníamos este quasi pin bar aquí que se formó. El pin bar básicamente siempre tiene una mecha mucho más grande o de una proporción mucho más grande que el cuerpo. Pero, pero, cuando el cuerpo es relativamente grande para su entorno, nosotros podemos sospechar que no es un muy buen pin bar, ¿ya? Por ejemplo, este cuerpo es chico y la mecha es larga, eso es un buen pin bar, ¿ya? Este cuerpo es relativamente mediano y es al ser mediano, igual que o similar a los que están alrededor o a los anteriores, aunque tenga una mecha larga, podemos sospechar que no es muy buen pin bar. Entonces, cuando el pin bar es eh, bien patente, bien marcado, podemos entrar con más cantidad de dinero. Y eso es algo que tienen que ver con el tema del capital. Cuando el mensaje del mercado es contundente, ustedes pueden entrar seguros. ¿Cuánta cantidad de entrar? No voy a hablar el tema, porque eso tiene que ver con cómo estás gestionando tú el dinero. Pero básicamente en una buena gestión del dinero, cuando tú tienes una buena señal y tienes varias señales que convergen, tú puedes entrar, por ejemplo, con un lote en este pin bar. Pero en este otro que no es un pin bar que tenga tanta seguridad, lo que yo haría es dividir eso por la mitad o en un cuarto. En vez de entrar con un lote, entras con medio lote o con un cuarto de lote, si no estás muy seguro. En cualquiera de los casos, si entras con, por ejemplo, un cuarto de lote y después el mercado empieza a ir hacia arriba, tú puedes luego en un pequeño retroceso hacer la otra entrada del otro medio lote que te esté faltando, ¿ya? Pero mientras el mercado no te dé una seguridad de lo que estás haciendo, es mejor entrar despacito, porque si la pérdida no es lo mismo perder 10 pip en una cantidad de un lote que perder 10 pip en una cantidad de medio lote. No nos conviene obviamente reducir nuestra pérdida. Y eso es lo que pasaría acá. Nosotros tenemos una mecha larga, pero la vela que está acá es muy similar a la que está acá. Entonces podemos sospechar que esto es un pullback del mismo sistema bajista. ¿Deberíamos haber entrado? Sí, deberíamos haber entrado. Pero porque esta línea de aquí es el 38 del Fibonacci diario, ¿ya? Entonces, eh, podríamos haber hecho nuestra entrada aquí y el capital habría sido, vamos, el movimiento habría sido de la siguiente forma. Entramos aquí, cuando el precio se empieza a ir a nuestro favor, por ejemplo ya va como en 18 pips, yo estoy marcando aquí no, voy a usar otra herramienta, price range, esta. O sea, nosotros entramos aquí, cuando el precio se nos empezó a ir a nuestro favor, o sea, en esta vela, como ya veníamos como con 17 pips de ganancia, nosotros tenemos que tratar de mover el stop loss hacia un poco hacia arriba, ¿ya? Entonces en caso de que el mercado después se nos da vuelta y nos toca el stop loss, al final tendríamos una pérdida de 11 pips, más o menos, ¿ya? Entonces esa fue un ingreso y fue malo, sí, no funcionó, el mercado finalmente rompió, volvió a formarme otro pin bar, ven que está muy cerca de la rotura y además de eso me forma un pin bar, entonces ahí hay otro pin bar. O sea, ¿deberíamos haber entrado? Sí, deberíamos haber entrado. Entonces tendríamos que haber entrado aquí, ahí, y el mercado empezaría a moverse. Cuando el mercado ya se movió en una cierta dirección, unos 18 20 pips, mover el stop loss a break even o algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? El mercado seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo. Para nosotros eso era bueno. Ya nuestro stop loss ya está en break even y con eso nosotros ya, por más que entramos al mercado, si el mercado se nos viene en contra porque la operación no fue favorable, no perdemos nada. ¿Sí? Entonces, si perdemos, tenemos que tratar de perder lo mínimo posible. Y si entramos y el mercado ya está yendo a nuestro favor, tenemos que correr el stop a break even lo antes que se pueda, para que si la operación después se nos viene en contra, de todas formas salgamos en cero. ¿Para, para, para qué todo esto? Bueno, para que cuando le demos a la operación realmente correcta
nuestro sistema, la ganancia siempre supere a las pérdidas. Entonces, cuando el mercado se iba, nosotros ahí podríamos haber pensado que ese rebote era el bueno, digamos. Y no, no fue así, sino que de hecho un poco más tarde el mercado golpea nuestro break-even y quedamos hasta ahí. Sigue el precio, ya, sigue el precio. Nosotros tenemos que siempre estar buscando. Recordemos que si la tendencia en la que ya veníamos, era alcista, nosotros tenemos siempre que sospechar que estamos dentro del pullback hasta que la tendencia demuestre lo contrario. Y eso demuestra lo contrario cuando quiebra después del 76 o cuando ya quiebra esta parte abajo, ahí recién la tendencia cambia de posición. Mientras tanto siempre vamos a estar buscando entrada dentro del pullback en continuación de la tendencia a lo largo. Nosotros en este minuto estamos en una tendencia a la baja, pero nosotros estamos tratando de buscar operaciones al alza dentro de esta pequeña tendencia a la baja porque sabemos que están en niveles en los que probablemente el mercado vaya a rebotar. Sigamos, entonces estamos en esta parte del pin bar, el mercado se nos retrocede, volvemos a tocar el 50 y normalmente si no es 38 porque la tendencia va muy rápido, normalmente suele ser 50. De hecho yo he visto que la mayoría de los mercados rebota en 50. De hecho la gran mayoría de los mercados rebota en 50. Entonces vemos que aquí no hay un pin bar, pero hay una formación muy extraña donde lo que pasó fue que tocó el 50 y hubo una reacción instantánea del mercado. ¿Sí? Saltó, bajó y se produjo una cosa medio rara. Si eso se hubiese convertido en una vela grande al alza, eso sería nuestra entrada. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí es que nosotros teníamos un mercado que estaba en rango, que era este rango, aquí, aquí y aquí. A ver si consigo una herramienta que sea un poco más amigable con esto. Un minuto. Rectángulos, aquí. O sea, básicamente el mercado estaba en un rango que eran estas velitas que estaban acá. Esta. Y como nosotros podemos ver, después de que el mercado bajó y siguió bajando con fuerza, porque estas velas son velas de decisión, ¿sí? Son velas que apenas si la mecha que tienen sigue la tendencia, ¿sí? Se nota que aunque la vela esta quiso subir, fue rechazada por completo a la baja, ¿ya? Vemos que aquí el mercado se para, el mercado se frena. Como yo había explicado en el video anterior, y por eso es que las personas que están vieron el video anterior van a entender mejor esto que estoy tratando de explicar. Cuando el mercado empieza a frenarse es porque la cantidad de vendedores en este caso está reduciéndose, están desapareciendo, se están llevando el dinero o están metiendo en este caso dinero. ¿Por qué? Porque la gente en ese lugar es donde los operadores están empezando a comprar porque ven que está el valor de 50 que era del pullback y están pensando en que aquí ya viene la continuación en este caso de la tendencia alcista con la que ya veníamos. Entonces, si nosotros vemos que el mercado se acerca a un valor como el de 50, que es ese, y el mercado empieza a hacer velas chicas de indecisión, lo que tenemos que buscar es una vela que quiebre este rectángulo que está acá. Entonces, una vez que el mercado se decidió, porque por ejemplo en este caso en un principio esto fue una vela enorme verde hasta arriba, pero también fue una vela enorme que llegó hasta aquí abajo. No sé si se alcanza a ver, pero llegó hasta aquí abajo al 50 y ahí rebotó y volvió a subir. Muy importante que las entradas al mercado siempre se hagan cuando cierra la vela, ya sea de cualquiera de los time frames que estemos utilizando. Entonces cerró esta vela de 4 horas aquí y no podemos entrar porque cerró a la misma par de todas estas velitas que están acá. Entonces tenemos que seguir esperando al mercado. Nosotros estaríamos viendo algo como esto que van pasando las velas hasta que vemos que hay una vela verde grande que quiebra la caja. Y cuando quiebra la caja nosotros sabemos que ahí fue donde ya entraron todos al mercado, ya se echaron todos encima. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en largo. ¿Ya? Esa es nuestra entrada en largo.
sea, aquí, en esa esquina, después del cierre de la vela. Y el stop loss lo colocamos a el inicio de la vela, así, por debajo de la mecha. Entonces, por más que el mercado luego haga un pullback, el pullback lo va a tratar de hacer sobre la caja, ¿ya? O sea, si el mercado está tratando luego de hacerse un retroceso ahí, el retroceso lo más probable es que lo trate de hacer hacia la caja y rebote hacia arriba nuevamente. Por eso nuestro stop loss por debajo, incluso nuestro stop loss podría estar por debajo de la caja, pero se me hace que es perder mucho. En este caso, si esto hubiese sido una trampa aquí y el mercado se hubiese devuelto, yo prefiero que me toque un stop loss aquí y haber perdido solamente esto a tener que estar perdiendo un poco más, ¿ya? Como venía diciendo entonces, nuestra entrada se produce después de que se quiebra la caja y de ahí nosotros tenemos que seguir acompañando al mercado. O sea, una vez que el mercado corre, una vez que el mercado desde aquí corre sus 20 pips, más o menos por acá, 20-30 pips, nosotros movemos nuestro stop a break even, o sea, ahí, ¿ya? Entonces el mercado va a seguir, sigue y bueno, va a seguir. Una cosa importante, una cosa importante y bien interesante, cuando nosotros tenemos un mercado al alza y luego tenemos una pausa o tenemos un pequeño retroceso y tiene un pin bar como y este pin bar que está aquí es en dirección a la tendencia que nosotros ya estamos, ese pin bar nos beneficia a nosotros. Lo que significa ese pin bar es que es una confirmación de que la tendencia tiene ganas de continuar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que hay un pin bar en dirección de la misma tendencia en la que ya va el mercado, es porque ese es otro punto de entrada. Entonces, si nosotros nos perdimos el rally que estaba acá, o sea, si nosotros estamos en el mercado en este minuto ahí y nos lo perdimos y estamos acá, este pin bar va a ser la señal de regreso a la entrada de ese mercado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué análisis vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿no? Pero en este caso en el cuadro de 4 horas. Vemos que primero identificamos en diario a dónde está la tendencia, dónde está el mercado, cuál es el mapa general del mercado. Luego, dentro de ese Fibonacci diario, nosotros tratamos de buscar en 4 horas cuáles son nuestras entradas. Y una vez que nosotros ya estamos tradeando intradía en el de 4 horas, podemos volver a hacer nuestro Fibonacci dentro de las 4 horas, ¿sí? Desde esta mecha hasta la mechita de arriba de la vela más grande, ya por aquí, aquí, y buscar si es que hay algún rebote que se venga. ¿Por qué? Porque esto podría haber hecho así, volver al 38 y de aquí seguir. En este caso no lo hizo, o sea, simplemente estaba enfrascado en su cajita y siguió porque era muy rápido. Y cuando pasa eso es porque eso es una pausa alcista. En el video anterior yo expliqué cómo es una pausa alcista, ¿sí? Nosotros en la pausa alcista, para recordarlo, teníamos un mercado que viene a la alza y que luego entra en un rango, ¿ya? Rango, y normalmente después de esa pausa alcista continúa un rally hacia el sentido de la caja o la pausa en la que ya nosotros estábamos. Como podemos ver, por ejemplo aquí, vamos a borrar esto, eh, el mercado después de haber quebrado la caja, o sea, una vez que quebró la caja, podíamos haber entrado aquí, en esta vela de aquí, o esperar el pullback. Y como podemos ver, entonces tenemos que el mercado quiebra la caja, podemos haber hecho nuestra entrada aquí, o podríamos haber esperado el pullback, entonces el mercado seguía, hizo su pullback, confirma con este pin bar que está acá, ¿sí? Este pin bar que hay acá, y ahí continúa su desplazamiento. Cuando nosotros vemos que hay muchas mechas en la sección inferior, aquí,
aquí, aquí, aquí, es porque el mercado está rechazando esos precios hacia arriba. Los va empujando hacia arriba, y esas son buenas señales de que esta caja, esta rotura de caja se dio, o sea, el mercado se dio cuenta de eso y hay inversores que están viendo eso. El truco, entre comillas, del trading no se basa en el uso de una herramienta en específico. ¿Por qué? Bueno, tienes que pensar en lo siguiente: de la inmensidad de nube de todos los grandes traders que hay, no todos se formaron, por ejemplo, en el MIT, o no todos se formaron en Estados Unidos. Entonces, cada trader, ¿sí?, tiene una forma de hacer trading, y él utiliza sus herramientas con las que él se siente cómodo. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es englobar varias de esas herramientas, y con la conjunción o el rejunte de todas esas señales de las herramientas, cuanto más o dos o tres herramientas junten sus señales en un cierto punto, eso le va a dar mayor importancia a nuestra señal, a nuestro trading. Porque de esa forma, por ejemplo, si nosotros tenemos una línea de tendencia y a la vez eh, tenemos un Fibonacci que se juntan en un específico lugar, podemos ver que los traders que están tradeando, o que su estilo o su técnica es con líneas de tendencia, se juntan con los que su estilo es del de Fibonacci. Entonces, cuando tenemos más ventajas de un lado, o más traders que están viendo una cierta cosa, que en realidad están viendo lo mismo pero de forma o con herramientas diferentes, la probabilidad del trading es mayor. Entonces, en este caso podemos ver dos tipos de trader: el trader que ve velas japonesas y que está viendo un pin bar, y el trader que está viendo un pullback después de la caja. Entonces podemos ver dos grupos de traders que se juntan en ese lugar. Lo mismo este no es un pin bar perfecto, pero sí podríamos decir que la mecha acompaña nuestro trading. Entonces el mercado termina su semana, digamos, aquí, y vemos que hay un gap hacia arriba, y el mercado sigue. ¿Dónde, ¿Dónde o qué es lo que habría yo cerrado este trade de acá? Lo habría cerrado aquí, porque esta vela verde seguida de esta vela roja, para mí es una forma en la que el mercado ya se está retrocediendo, se está yendo, hay muchos vendedores. Yo habría cerrado mi trade ahí, por estilo. Si me metí aquí o si me metí aquí, habría cerrado el trade ahí con 39 pips de beneficio, o si me metí en el pin bar, habría sido después del pin bar al cerrar de la vela ahí. Son 58, 60 pips más o menos de ganancia. Vemos que nuevamente el mercado se enfrasca aquí, ¿no?, en velitas chicas, y como venía diciendo yo, cuando hay velas chicas nosotros podemos dibujar una caja ahí, una caja ahí, y dentro de esta caja empezar a hacer trading. ¿Por qué? Porque cuando el mercado quiebra la caja, podríamos haber ingresado ya sea al final de la vela. En este caso, cuando el mercado ya se va mucho, no nos conviene. O sea, este truco, entre comillas, de entrar después de la vela tiene que ser medido, tiene que ver a dónde es que te estás metiendo, porque si la vela grande toca un valor que tiene números redondos como el 35000, ya entonces ahí no nos podemos meter en largo en ese lugar, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo eh, otro ejemplo. Vamos por ejemplo vamos a cambiar de par. Vamos a elegir uno al azar, a ver, libra yen. Vamos a hacer el mismo proceso, ¿ya? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, aquí
tenemos Fibonacci, tenemos un swing de abajo arriba, ahí está, perfecto. Y podemos decir entonces, este es nuestro Fibonacci desde el primer swing hasta la parte más superior. Vamos a pasar luego a 4 horas. Vamos a buscar nuestro Fibo. Entonces teníamos una tendencia claramente alcista que al llegar a 38 comenzamos nosotros a buscar entradas en largo. Entonces, primera entrada en largo que podríamos haber tenido es ese pin bar que está ahí. Este pin bar de la derecha podría ser nuestro primer intento de entrada en largo, ¿sí? No fue una pérdida. Seguimos. Tenemos aquí una caja, tenemos una vela de indecisión importante, o sea, tenemos vela de indecisión importante, una caja, una confluencia donde el precio se aprieta, una vela de decisión alcista, vemos que aquí decide al alza, aquí podríamos haber hecho otra entrada en largo. ¿Sí? Hay que tener cuidado en esta entrada en largo porque está en el 140000, ¿sí? Entonces si nos vamos a meter en largo ahí tiene que ser muy suavecito con poca cantidad, porque lo que podría estar haciendo el mercado aquí son dos cosas. Una, o está haciendo el pullback del 38 o me va a dar una patada hacia abajo porque está haciendo o sea, quebró aquí y está haciendo el pullback al 1.40 para luego tirarse hacia abajo. Nosotros tenemos que medir nuestro riesgo, entonces o está haciendo una cosa o está haciendo la otra, y depende de la cantidad de traders que estén viendo una u otra cosa, el mercado va a ir para un lado o para el otro. En nuestro caso, nuestro estilo en este minuto, o sea, o nuestra técnica está en usar el valor. Entonces vemos que finalmente atraviesa el 1.34 y empieza a tener problemas. Nosotros habíamos entrado aquí y nosotros habíamos hecho en ese minuto poner nuestro sistema en break-even porque había pasado ya más de 20 pips aquí y golpea nuestro stop loss y acá nos quedamos en break-even. Entonces tenemos una operación en pérdida, una operación en break-even. Sigamos el mercado, tenemos un pin bar aquí en el que podríamos haber interpretado que ya podríamos estar entrando en un corto, que este corto es del 1.40. En este caso podría haber entrado o no podría haber entrado, cada uno verá. Si lo entrábamos, ¿sí? Si hubiésemos entrado en ese pin bar, el pin bar es un buen pin bar, por cierto, porque tenemos tendencia alcista o una pequeña tendencia alcista más pin bar, ¿sí? Eso es señal de entrada. Si hubiésemos entrado ahí habríamos tenido profit, ¿ya? Si no lo habíamos hecho porque estamos buscando el salto o el pullback del 38, entonces habríamos esperado. Entonces tenemos la vela roja, una vela de indecisión y una vela verde. Como le venía diciendo, una vela roja seguida de una vela verde que se come más del 50% del movimiento anterior es señal de entrada. Entonces esa vela verde es nuestra señal de entrada, o habría sido nuestra señal de entrada, esta vela que está acá. Nosotros habíamos entrado ahí, en la punta de esa vela, y nuestro stop loss habría estado aquí por debajo del último swing, ¿ya? Entonces el mercado ahí vemos qué hace, sigue y bueno, perfecto, ahí nos pudimos meter en la tendencia, ¿sí? Nosotros habríamos cerrado nuestra operación, o al menos parte de nuestra operación, después de ese pin bar muy extraño que se produjo en 1.4400. Tengan en cuenta y recuerden el video anterior, los números redondos son súper importantes, ¿ya? Entonces, en operativa de trading, nosotros aquí habríamos tenido una pérdida cuando nos metimos en este pin bar. Nuestra pérdida habría sido de, bueno, hasta la mecha del pin bar habría sido de
25. Luego habríamos tenido un break even y finalmente habríamos tenido una ganancia de aquí hasta el fin del pin bar de 3.97. ¿Ya? Entonces, como venía diciendo, no siempre vas a ganar, no porque siempre tú veas un pin bar que está ahí en una esquina, el precio se va a ir hacia ese lado. De hecho, el pin bar que está acá no está exactamente no es un pin bar muy creíble. ¿Por qué? Porque a su izquierda tiene velas. Por eso es que yo le decía que habría entrado despacito o con pocos lotes en este pin bar. Un buen pin bar siempre está o aparece después de una tendencia alcista o bajista y aparece el pin bar. ¿Lo ven? Tendencia alcista, tendencia alcista, tendencia alcista, pin bar. En este caso era tendencia bajista, tendencia bajista, tendencia bajista, vela, 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 pin bar. ¿Pin bar? Entonces, el pin bar este no está acá. Si hubiese estado aquí, habría sido una buena señal. Es, entre comillas, señal, pero no es de la mejor señal. Entonces, cuando la señal es bien buena, nosotros entramos bien buenos. Si la señal es más o menos, nosotros entramos más despacio. No arriesgues tu capital a entrarle con todo, porque habrías perdido más dinero del que ya tenías, ¿sí? Entonces nosotros estamos buscando el retroceso. Esa, por ejemplo, habría podido ser una entrada también. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el 38, tenemos una vela roja, una vela verde grande, y eso también podría haber sido nuestra entrada. Me la pasé aquí. O sea, ahí habría sido nuestra entrada al alto, digamos. En este caso habría dado stop loss y después de esto habríamos visto esta otra oportunidad y ahí otra vez habría sido una entrada. Entonces esto básicamente es en la búsqueda de la entrada. Y aunque tengamos varias operaciones de pérdida, una o dos, mientras que esas operaciones de pérdida sean pequeñas, menores a la ganancia, como nosotros estamos buscando la probabilidad de poder hacer la continuación de la tendencia, eso es lo que va a hacer que nosotros ganemos en el trading. Y es, bueno, básicamente es así como se hace el trading. Se busca la mejor probabilidad, se analiza el mercado y luego se empieza a generar, buscar señales de entrada en los puntos más importantes. Y no todas esas entradas van a funcionar, sino que tenemos que ir revisando el mercado en cómo es que está funcionando, digamos. Por ejemplo, el mercado venía haciendo aquí, por ejemplo, una buena alza y en este minuto nosotros vemos una vela roja, pero todavía no estamos seguros si va a cambiar o qué va a hacer, porque está en el 1.4100. Después vemos una vela verde que contrarresta todo el movimiento anterior y nosotros ahí podemos sentirnos un poco más tranquilos que el mercado eh, le volvió a dar un empujón al precio. De hecho, si nosotros estuviésemos, vamos a marcar eso, y si hubiésemos estado tradeando en una hora, lo habríamos visto de una forma un poco diferente. A ver, déjame buscar dónde está eso. Vamos a tratar de encontrarlo por aquí. Ya no me quiere cargar no me quiere cargar la información. Ya, sigamos con lo que estamos porque no me está cargando en este minuto la información. Ya. Suponiendo que el mercado continúa, tenemos un pin bar. Podríamos haber, después de un mercado al alza, un mercado a la baja, tenemos pin bar. Podríamos haber hecho una entrada en corto, ahí. Entrada en corto ahí, digamos. Y vemos que la primera vela nos acompaña o sea, el mercado vio el pin bar y se metió en ese pin bar. Nosotros en ese minuto, cuando ya el mercado superó unos 20 pips, una cosa así, nosotros
movemos nuestro stop loss a break even, porque nuestro stop loss primero estaba encima de la vela y ahora lo pasamos a break even porque el mercado nos acompañó, y empezamos a ver qué hace el precio. Finalmente el precio toca el stop loss y nos fuimos en break even, y hasta ahí llegó la operación. Entonces finalmente el mercado, después tenemos que seguir viendo qué es lo que hace. Vuelve a rebotar, o sea, vamos a hacer lo mismo, ¿no? De siempre, de aquí a aquí ponemos Fibonacci, y es repetir el proceso. De hecho, el trading, una vez que uno lo hace mecánico de esta forma, comienza a ser aburrido, porque nosotros estamos en intradía y decimos, ya perfecto, esta es la parte baja, esta es la parte alta y esto está en 4 horas, y como trazamos nuestro Fibonacci en 4 horas, el trading se va a hacer dentro de una hora. Entonces, esto mismo hecho en una hora, digamos, nos daría la búsqueda de entradas. O sea, nosotros volveríamos a estar buscando entradas otra vez en el 38, aquí, en el 50, aquí, y en el 61. Vemos que si hubiésemos encontrado una entrada en el 61, nos podríamos haber llevado en gráficos de una hora tal vez unos un punto 08, una cosa así. ¿Ya? Entonces Fibonacci trabaja primero con un cuadro diario, lo analizamos, luego una vez que tenemos el cuadro diario, nuestro gran mapa entre comillas, y sabemos qué es lo que está el mercado viendo, nos saltamos a 4 horas. Dentro de 4 horas buscamos buenas entradas. Finalmente después nos podemos pasar a una hora para que dentro de una hora empecemos a buscar las señales de entrar al mercado. Bueno, hasta acá eh, lo vamos a dejar hasta acá. Yo creo que si hay alguna pregunta o algún comentario, si hay algo que no que quedó en duda, por favor contáctenme, me agregan a Skype o me mandan un correo. Yo he contestado hasta ahora lo que yo sé todos los correos que me han enviado, así que espero que les haya servido bueno, o el método que yo utilizo para hacer trading, cómo es que yo busco mi entrada, cómo es que yo busco el momento para entrar, y cómo es que uno no se tiene que sentir desilusionado en que por más que esté haciendo bien las cosas, varias de tus entradas estén malas. De hecho, si hemos visto los ejemplos en los que hemos hecho, las primeras dos o tres entradas al mercado en las que hemos probado fallaron. Pero lo importante de eso es que esas dos fallas que tuvimos fueron break even o fue una pérdida muy poca. Mientras que la ganancia cuando le dimos al clavo, digamos, fue muy alta. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que trazar entonces nuestro mapa y empezar a buscar y a tratar de hacer entradas con las señales que nos va dando el mercado. Y por más que nos equivoquemos una o un par de veces, tratar de reducir esas pérdidas, esos costos de pérdida, para que en el minuto en el que entremos en la buena, digamos, esos costos se transformen en beneficios. ¿Ya? Entonces, compramos barato, buscamos comprar barato, buscamos ver qué es lo que está haciendo el mercado o la gente, y ahí podemos hacer nuestras entradas. Espero que tengan un muy buen día hoy, y como les decía, cualquier cosa contáctenme, podemos hablar por Skype o lo que sea. Saludos.